Un muy cordial saludo. Un triángulo es un polígono de 3 lados, y es el menor de todos ellos. Comprenderemos mejor, si antes de hablar del triángulo, vemos una pequeña introducción sobre los polígonos. Un polígono es una figura geométrica que encierra una región del plano. Está formado por una cantidad finita de segmentos rectos consecutivos, que son sus lados, y estos lados se intersectan de dos en un punto llamado vértice. Entre los dos lados de cada vértice se forma un ángulo cuya apertura varía según la cantidad de lados. En este primer ejemplo, vemos los componentes de un triángulo. Y en este otro ejemplo, los componentes de un pentágono. Ahora sí, hablemos de los triángulos. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices, y 3 ángulos. Los vértices se denotan con letras mayúsculas como A, B y C, y cada lado se indica con una letra minúscula, igual a la del vértice opuesto. Cada par de rectas que se unen en un vértice, forman un ángulo y este ángulo se denota con la letra de ese vértice. Una propiedad de todo triángulo es que sus 3 ángulos, siempre suman 180 grados. Y otra propiedad de todo triángulo es que la longitud de cada lado, tiene que ser menor que la suma de la longitud de los otros dos. Este ejemplo tiene valores redonditos para hacer más fácil la suma. Pero si tú dibujas un triángulo cualquiera y sumas sus ángulos comprobarás esta propiedad. De nuevo, estos valores son simples para facilitar el cálculo. Pero tú puedes comprobar esta propiedad, dibujando un triángulo cualquiera. Según sus lados, un triángulo puede ser equilátero, si sus 3 lados son iguales. Isósceles, si tiene 2 lados iguales y uno diferente. Y escaleno, si sus 3 lados son diferentes. Además de sus 3 lados iguales, observa que en un triángulo equilátero, también sus 3 ángulos son iguales, y miden 60 grados. Recuerda que los 3 suman 180 grados. El triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales y también, 2 ángulos iguales. Y en el triángulo escaleno, todo es diferente, sus 3 lados y también, sus 3 ángulos. Según sus ángulos, un triángulo puede ser acutángulo, si sus 3 ángulos son agudos, que son los que miden entre 0 y 90 grados. Rectángulo, si tiene un ángulo recto, o de 90 grados y los otros 2 ángulos son agudos. Y obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso que mide entre 90 y 180 grados. Los otros 2 ángulos son agudos. Este es un ejemplo de un triángulo acutángulo. En este ejemplo, vemos un triángulo rectángulo. Y aquí, un ejemplo de un triángulo obtusángulo.
Todo triángulo siempre tiene dos ángulos agudos, y el tercero puede ser agudo si el triángulo es acutángulo. Recto si el triángulo es rectángulo. Y obtuso si el triángulo es obtusángulo. Dos triángulos son iguales si al compararlos sus tres lados son iguales. O dos de sus lados son iguales, y también es igual el ángulo que forman entre ellos. Y son iguales también si al compararlos tienen un lado igual y los dos ángulos contiguos a ese lado. Espero que todo haya quedado claro. Dibuja varios triángulos y mide los lados y los ángulos. Te ayudará mucho practicar dibujando unos cuantos. Qué bueno si te suscribes y compartes el video. Además espero leer tus comentarios. Este es el correo de este canal para que plantees tus dudas. Será un placer responderte. Gracias por haber estado aquí y ver la clase. No tardes en volver.